Bueno, muchas gracias a los señores ministros y al fiscal regional de Rosario por participar en esta reunión en la que en el día de hoy, a lo largo de varios expositores, hemos ido desgranando la complejidad de un problema que está instalado en la República y que hay que describirlo con la crudeza y claridad conceptual de que es un tema que atraviesa el país, que no responde a una lógica local, que no está instalado en una sola ciudad, en una sola provincia, que no es posible enfrentar este problema desde la lógica de entender que esto se resuelve con policías, o más gendarmes, o que se puede circunscribir a la lucha de la justicia y de la policía de un lugar determinado. Lo cierto es que la Argentina, y yo ubico este tema a partir de 1992-93, tiene instalado en el país no la amenaza, sino la presencia viva de organizaciones que se han instalado claramente después de la caída del cartel de Medellín, y eso es visible en los asentamientos familiares y de recursos que han habido desde ese entonces hasta acá. Esa impresión, que yo la tengo ya desde hace un tiempo, cuando fui subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico, y la he planteado así, no ha tenido del Estado Nacional, al día de hoy, una mirada convergente, centralizada y que coordine todo lo que tiene para enfrentar esto. La falta de coordinación centralizada indica que no hay un organismo que le diga a la Gendarmería, a la Policía, a la Prefectura, o que coordine con las policías provinciales dónde está el nudo gordiano de este tema. Hemos tenido una investigación exitosa de un juzgado federal por más de 6 años con el tema de la efedrina. Pero la investigación exitosa sobre 47 toneladas está focalizada en autorizaciones que no debió dar el Estado. Pero en el 2009, en Perú, ante una exposición que yo di sobre este tema, que esperaban una justificación del Estado argentino y que no la di, dije que nos habían atravesado con el tema de la efedrina, surgió una catarsis que abarcó a Chile y los estados del sur de Brasil, que reconocieron que simultáneamente una organización que hasta el día de hoy no la hemos detectado, permitió vulnerar 3 soberanías, por lo menos, que reconocieron, ingresar efedrina en grandes cantidades, y desde el 2002 al 2007, en que reacciona México, toneladas de efedrina se fueron a ese país. Todo lo que haga la nación argentina hoy es poco para enfrentar este problema que está instalado. Y si nosotros decimos, la culpa la tiene Juan, o la tiene Pedro, o localizamos en una provincia y creemos que esta sola la va a arreglar, no la vamos a solucionar. Así que, dicho esta visión, que además la desarrollamos en la cátedra que tenemos con Juan Félix en la UBA, vamos a escuchar las visiones que tienen 3 señores ministros acerca de un diagnóstico de lo que están viendo en un tema del crimen organizado, que no es el único, porque el narcotráfico es solamente un módulo de negocio, que por ahí nos entorpece la vista. La empresa criminal actúa con también la trata de personas, tráfico de armas, piratería en todas sus formas, la prostitución como una dependencia de la trata de personas. Es decir, es multiforme y por eso se requiere una visión global. Yo pediría a los señores ministros que iniciemos con la Mesopotamia y después sigamos con la ciudad de Buenos Aires, de Santa Fe, después Buenos Aires, y finalmente le pedimos al fiscal Baclini su visión sobre esto. Vamos a disponer 11 minutos y 30 segundos, más o menos. Y después 10 minutos más para debatir.
Bueno, ¿quién empieza? Bueno, muy buenas tardes. Realmente soy el que menos experiencia tiene en el Ministerio comparando a... Es un honor para mí compartir con tan distinguidos panelistas. Se mencionaba acá el tema de venir a seguir con la jornada después de comer y no pensaron que también estamos los correntinos que dormimos la siesta, pero bueno. Yo hace 10 meses que estoy en el cargo de Ministro de Seguridad de la provincia y uno de los primeros temas a los que me aboqué es esta cuestión del narcotráfico, que fundamentalmente respondiendo a una convicción personal, a una decisión política del gobierno, y digo esto del gobernador y de todos los líderes políticos que integramos la alianza que gobierna Corrientes y que fuimos ratificados por la voluntad popular el año pasado. Es decir, nosotros estamos con el paso cambiado con el resto del país, estamos recién en el primer año de gestión después de las elecciones de 2013. El narcotráfico es un delito federal, era la respuesta, que siempre recibía la sociedad, lo que no quiere decir que la institución provincial policial no interviniera, simplemente que al hacerlo como organismo auxiliar de la justicia federal, su organización, es decir, su papel estaba un poco reducido a lo que le asignaban o la justicia o las fuerzas de seguridad, con las que en ambos casos, quiero señalar, tenemos la mejor relación y trabajamos en conjunto y hemos tenido operativos muy exitosos. La decisión política fue que la policía tome la iniciativa en esta cuestión. Y entonces van a surgir una serie de debates y una serie de cuestiones que todavía están pendientes. Y los resultados han sido, si se quiere, buenos. En lo que va del año, la policía de la provincia lleva decomisada 4 toneladas de droga, lo que es una cifra, un récord histórico, y un tema que les va a interesar a ustedes, en 3 escenarios perfectamente determinados. Se han tomado cargamentos de 200, de 300, de 700 kilos en el ámbito urbano. Yo me he tomado el trabajo de de ir a cada allanamiento y uno nota que esos son lo que podríamos llamar, si cabe el término, centros de distribución. Ahí hay droga, pero había balanzas, había dinero, había vehículos, armas, etcétera, etcétera. Es decir, desde ahí salía a algún lado seguramente a la venta al menudeo. Lo otro en lo que se trabajó mucho son los controles en ruta, que eso no lo estaba haciendo la policía de la provincia, ahora sí. Quiero aclarar que también ha sido un año muy exitoso para la Gendarmería en Corrientes y en menor medida, pero también importante, el aporte de Prefectura y la Policía Federal. Y sobre todo con Gendarmería y con Policía Federal hemos hecho operativos en conjuntos que han sido realmente, hasta con persecuciones en ruta, para que ustedes se den una idea, han resultado verdaderamente exitosas. De lo que se ha capturado en ruta, que es alrededor de entre el 70 y el 80% de la droga, eso no quedaba en Corrientes. Eso venía acá y de acá seguramente a otra parte del país o al exterior. Creo que ese es un dato que no es menor. Estamos hablando de 30 toneladas de droga en lo que va del año aproximadamente, solamente en la provincia de Corrientes. ¿Y por qué señalo esto? Porque creo que hacen falta medidas que superan a nuestras posibilidades. El tercer escenario, decía, después vuelvo sobre las medidas, son aquellos que directamente lo que todo el mundo conoce como los kioscos. En los kioscos ustedes encuentran marihuana, encuentran cocaína y encuentran medicamentos, que es un tema que está creciendo enormemente, el uso de medicamentos, clonazepam, todo ese tipo de cosas, en combinación con alcohol, a veces son, ustedes conocen, letales. Esos son centros de minoristas, directamente la venta al consumidor. Esto ha crecido mucho en la provincia en el último tiempo. Por eso es que cuando la sociedad nos requería, más allá, repito, de nuestras íntimas convicciones que las tenemos, y por eso creo que estamos logrando tantos resultados, no podíamos dar como respuesta solamente
es un delito federal. Debo decir sí, que entonces nosotros estamos ahora permanentemente impulsando, requiriendo diligencias de todo tipo, y el gobierno presentó proyecto de ley para adherir a la ley nacional, que como lo contempla la reforma de la ley la 26052, que permite, que le otorga competencia a las provincias en los delitos de narcotráfico de menor entidad, podríamos llamar. Ni bien fue presentado el proyecto, tuvimos algunas objeciones. La primera objeción fue del propio gobierno nacional, y en eso si otra provincia, creo que Santa Fe está adherida a la ley, sería, o no sé si está adherida o no, no. Nos dijeron que las experiencias de las provincias que se adhirieron no fue buena. Y entonces el gobernador le dice, pero ustedes nos pidieron que adhiriéramos y nosotros presentamos el proyecto, ahora nos piden. Bueno, pero en realidad este es un problema de sentido común. La experiencia ha demostrado que esto ha sido totalmente negativo para las provincias. Se ha hecho una especie de compás de espera porque esto estaba por salir a una velocidad por unanimidad en la legislatura. Hubo que hacer todo un compás de espera para convencer a los legisladores de que tengan a bien esperar, y empezamos a buscar experiencia en otras provincias. Creo que Tucumán es la última que se adhirió, Córdoba está adherida y veremos qué sucede. Existe otro problema también. La propia justicia federal plantea un problema de competencias. Si bien la ley le da prioridad siempre a la justicia federal, cuando existe conexidad o cuando ya estaba previamente interviniendo o hay algún tipo de relación entre una causa y otra, automáticamente la justicia federal se hace cargo del procedimiento. Pero nos pidieron seguir trabajando y intensificando la tarea con los jueces federales, lo que en realidad se está haciendo muy bien, lo digo claramente. Y hubo después de eso una importante decisión de la Procuraduría General de la Corte de establecer un fiscal especial para la región para estos delitos complejos: narcotráfico, trata de personas, secuestro extorsivo. ¿Qué es lo que falta? Y falta asegurar la frontera. Falta asegurar la frontera. Yo digo, tomo 2 o 3 ejemplos y quiero resaltar, el trabajo que hace la Gendarmería y la Prefectura y la Policía Federal es excelente. Lo digo con toda sinceridad y lo digo permanentemente en mi provincia. Pero nos falta una política de radarización. En Corrientes no hay radares, tenemos 300 y pico de kilómetros de frontera fluvial. Somos la provincia, junto con Misiones, las 2 provincias con mayor frontera fluvial. Proponemos el debate, que se debata por lo menos el tema de una ley de derribe. Ni siquiera estoy pidiendo la ley, estamos pidiendo el debate. Algunos me dicen, ¿ustedes tienen registradas las pistas de aterrizaje que hay en Corrientes? Sí, las tenemos registradas todas. El problema no son las pistas de aterrizaje, el problema es que nuestra provincia es una gran llanura, una gran pradera, y es muy fácil aterrizar. Y yo he conversado en otro momento, no ahora para no generarles compromiso, he conversado con autoridades de Fuerza Aérea y me dice, mire, salvo sacar fotografías, no hemos podido hacer otra cosa. Entonces, creo que el país necesita, y por eso yo les daba esta cifra, porque hoy el 70 o el 80% de la droga que nosotros estamos secuestrando no estaba destinada a nuestra provincia. Estaba destinada a los grandes centros, a la mega ciudad, entre otros. El otro inconveniente que se planteó, pero eso la provincia está dispuesta a afrontarlo, es que en Corrientes no existen ya no hay unidades penitenciarias federales, y si la provincia se hace cargo de los delitos de menor entidad, vamos a ver saturado, que ya de por sí está bastante comprometido nuestro sistema penitenciario, pero vamos a tener que hacer una enorme inversión en materia de ampliar por lo menos un 30 o un 40% la capacidad para alojamiento de detenidos. Un minuto. ¿Cómo no? Por favor. De todos modos,
estamos avanzando en este tema, estamos muy satisfechos con los resultados que se están logrando y quería nada más que felicitar a quienes tuvieron esta iniciativa, porque creo que no hay ningún gran problema que para encontrar una solución, ningún gran problema público me refiero, no contemple por lo menos dos requisitos. Primero, asumir cuál es la realidad. Primero, asumir cuál es la realidad. Y a nosotros esa realidad nos está pegando muy duro. Yo fui el año pasado candidato a intendente de la capital, perdí por el 1 y piquito, pero perdimos. Y me recorrí todos los rincones de la ciudad. Y ver que la droga, no la droga, porque el debate no es si la marihuana es dañina, más o menos dañina para una persona mayor. El problema es la porquería que consume el chico de 8, 10, 12 años. Entonces, por eso es que esto es política de Estado en Corrientes. Pero Corrientes es un eslabón. Tenemos que tomar medidas nacionales. Cuando el año pasado fueron retirados de la frontera gendarmes y prefectos en un número que superan los miles, por lo menos en aquella zona, para ser traídos al Gran Buenos Aires, ustedes no se imaginan el impacto que eso tuvo, no solamente en control, sino también en seguridad vial. Volvieron, es cierto, volvieron porque evidentemente eso no podía durar mucho tiempo, a los 3 meses regresaron, gracias a Dios. Pero este es un problema. Entonces, lo primero, decía, es asumir la realidad. Y lo segundo, que a mí me parece muy importante, es que la sociedad sea consciente de que este es un tema que realmente nos está haciendo un daño enorme, no a nosotros que ya somos bastante grandes, a los que vienen. Entonces, eso es, lo felicito por esta iniciativa. Gracias. Ministro Lamberto. Tengo que acercar. Bueno, buenas tardes. Gracias, doctor Espadaro. Muchas gracias a los organizadores. Voy a tratar de lograr en este tiempo explicar una situación de la ciudad de Rosario. Primero, quiero decirle que Rosario es una ciudad pujante, hermosa, creativa, y que creo que debemos seguir para que esta ciudad siga siendo y brille en el marco de nuestro federalismo. Una ciudad que, por supuesto, está estratégicamente ubicada al lado del río Paraná. Ingresan barcos que salen con cargas completas, gracias a un sistema de dragado que se hizo, pero centralmente porque el brazo principal del Paraná pasa al lado de la ciudad, o sea, no es interno, sino bien al lado. Por supuesto, está ubicado en el corazón de la hidrovía. Continuamente no solamente pasan barcos de gran calado, sino barcazas que vienen desde Brasil, de Paraguay. Tiene vinculación con Entre Ríos y de ahí hacia toda la Mesopotamia, Corrientes, Misiones a través del puente Rosario-Victoria. Es la culminación de 2 rutas nacionales fundamentales que a su vez nos vinculan con países productores de drogas, la Ruta 34 y la 11. Y por supuesto es un polo exportador donde se exporta el 70% de todo el grano argentino. Todas estas virtudes, evidentemente, también son generadores de transporte de personas y de cosas, evidentemente, de productos ilícitos, y esto no es menor en cualquier análisis que uno tenga que hacer de las realidades, porque así como el delito siempre tiene una geografía, el narcotráfico también tiene una geografía.
Yo les quiero plantear, porque siempre lo hago, nosotros recibimos a través de lo que es el Ministerio de Seguridad un premio del BID a raíz de un plan que se llama Plan Vínculos. Estuvimos con el gobernador en Washington y en las conversaciones con los organismos internacionales uno le preguntaba por qué Rosario, y yo siempre trato de reproducir más o menos lo que nos planteaban en los análisis de los organismos internacionales sobre el tema narcotráfico, especialmente en nuestra ciudad. Primero, lo que les describía la ubicación estratégica, es decir, termina en Rosario 2 rutas que nos vinculan con los mercados productores de drogas, desde lo que es Colombia, Perú, Bolivia, a través de estos países ingresa cuando es a través de vía terrestre la cocaína y por supuesto la marihuana a través de lo que es la ruta 11 que nos vincula con Paraguay. Ambas rutas terminan en la ciudad de Rosario. Además, Rosario tiene un sector portuario de más de 25 puertos, que no solamente son puertos cerealeros, sino que también los vinculan con estos países a través de la ruta fluvial, que es sin duda uno de los lugares más utilizados para el transporte de drogas, especialmente a través de la hidrovía. El segundo tema, que no es menor, es que hace más de 2 décadas la droga ya no miró solamente como ingreso hacia el norte, esto nos decían exactamente, sino nos decían, empiecen a mirar que hoy la droga va hacia el sur. Y evidentemente nuestro país, que pasó a ser un país de transporte y hoy es de transporte, de producción y de consumo, encuentra esta realidad, si no tiene Argentina grandes cárteles instalados, pero sí utilizan la mano de obra local para el transporte de drogas. Y lo hacen, por supuesto, en una primera etapa pagando en efectivo y luego pagando con dólar, con droga. Esta droga se utiliza para ser vendida en los mercados locales y empiezan a fomentarse o a surgir, lo que serían productores, comercializadores locales, que son los que terminan evidentemente cubriendo determinados territorios, teniendo un poderío económico quizás no a la altura de un cártel, pero sí de impacto en la sociedad y por supuesto empezando a generar lo que es una economía delictual que evidentemente empieza por protección de personas, inserción en las barras bravas, etc. Y por supuesto esta realidad la vivió Rosario. Y nos agregaban otro elemento que no es menor, dice, ciudades como Rosario tienen un condimento especial, no son capitales de países, las capitales en general tienen un especial control, pero a su vez las bandas narcos en general tratan de no generar impacto en las capitales por lo que significan las capitales para cada uno de esos países. Esto nosotros lo queríamos describir, esta es la realidad que sin duda ha impactado fuertemente en nuestra ciudad y en nuestra población. Viene la otra parte de la exposición, bueno, ¿qué se hace frente a esto? Y en primer lugar, como decía el doctor, estamos frente a un delito federal, y por algo son delitos federales. Son delitos federales porque no tienen, evidentemente, fronteras, porque exceden a una provincia, exceden a los países, porque aparte los controles no se limitan simplemente al control urbano, sino que involucran a las rutas nacionales, provinciales, a los espacios aéreos, a las políticas inmigratorias, a las políticas de fronteras, etc. Nosotros tuvimos una realidad compleja en lo político, tuvimos un tiempo de prácticamente teléfonos cerrados con el gobierno nacional. Las primeras instancias de avance hacia las bandas que evidentemente generaban
tráfico de droga, pero a su vez violencia, se lo hizo a través de figuras más vinculadas a la violencia que al tema narcotráfico. Y esto no es menor, o sea, hubo una intervención de la justicia provincial tratando de avanzar sobre el impacto que generaba el narcotráfico en la vida de la gente, sobre todo homicidios dolosos, personas heridas, y por supuesto nos faltaba la otra parte de la investigación, que es la parte vinculada a la oferta de droga. Había un elemento que no era menor y que nosotros veníamos sistemáticamente planteándonos. La oferta de droga genera violencia. Como todo mercado ilegal, no puede resolver las cuestiones de la violencia, no puede resolver las cuestiones que generan muchas veces los problemas económicos en el marco de un tribunal de justicia, sino que lo tiene que hacer por las vías de hecho. Por eso, al lado de cualquier elemento ilícito siempre hay violencia, hay homicidios, hay amenazas, etc. Nosotros teníamos detectado puntos fijos de venta de droga que eran cuidados por los conocidos soldaditos armados que estaban en la puerta del lugar donde se vendía, pero también estaban a 2 cuadras o 1 cuadra, evitando lo que se conocía como el robo a esos lugares. Bueno, estos lugares se cuidaban a los tiros, a la mañana, a la noche, etc. Nosotros bregamos muchísimo por cambiar esta situación con el gobierno federal y después de mucho tiempo, bueno, se inició un diálogo que creo que fue importante. Ingresaron las fuerzas federales a acompañar una política de lucha contra la droga y el primer elemento que se valoró era avanzar sobre el narcomenudeo. Y de hecho el narcomenudeo como generador de violencia automáticamente significó un cambio muy abrupto en lo que era la convivencia tan dramática que vivían los barrios, impactado directamente por la violencia. Hoy las cifras son otras, las realidades de esos barrios han cambiado, en muchos lugares se ha recuperado ciudadanía y quizás un primer mensaje que uno tiene que dar es nunca hay que minimizar el narcomenudeo, no porque sea lo determinante en una política contra lo que es el narcotráfico, sino porque es generador de violencia y la violencia la impactan en general gente jóvenes. Nosotros llegamos a tener altas cifras de jóvenes, varones y de barrios humildes vinculados a situaciones de violencia y muchas de esas situaciones de violencia también vinculadas a lo que era el narcomenudeo. Creo que uno tiene que dejar algunos mensajes porque en general la realidad te va llevando a tomar decisiones y a veces hay decisiones muy fuertes. En primer lugar, estoy convencido que como política federal que debe ser la lucha contra el delito complejo, contra el narcotráfico, tiene que tener una sola cabeza y esa cabeza tiene que ser federal. No puede estar dividida entre nación y provincia. Sí tiene que haber una clara definición de coordinación, de trabajos conjuntos y de trabajos coordinados con las provincias, pero la conducción investigativa, operativa de una lucha contra el narcotráfico tiene que ser una sola y tiene que ser federal. El segundo tema que me parece no menor es también con las provincias modificar un poco lo que es la dinámica del trabajo en el delito complejo. Santa Fe, como todas las provincias en general, valoraban el impacto de la lucha contra el narcotráfico en base a lo cuantitativo. Tantas toneladas de cocaína, tantas de marihuana, etcétera, etcétera. Nosotros creamos primero la Secretaría de Delitos Complejos y tratamos de modificar, no limitarnos a lo cuantitativo, por supuesto que le damos importancia, pero sí tratar de ver que en los procedimientos se pudiese incautar armas, se pudiera detener personas, se pudiera lograr elementos probatorios, es decir, celulares,
computadoras, o sea, lograr un cambio cuantitativo que nos permita defender en los procesos orales los que son los procedimientos que se llevan adelante contra el narcotráfico. Y esto nos llevó también a agregar una subsecretaría, que es una subsecretaría de delito económico, que trata de hacer investigaciones económicas de aquellas personas vinculadas al delito. Santa Fe hoy, no sé si es la única, pero creo que sí es una de las pocas provincias que tiene una subsecretaría dedicada al delito económico. Por supuesto, tratamos de vincularnos con todo lo que son las políticas de lavado, de cruzamiento de información. En el marco de una competencia limitada, nosotros, de hecho, trabajamos intercambiando información de archivos públicos, es decir, de catastro, de API, de catastros municipales, de registro de la propiedad, pero tratamos de aportar a las investigaciones de los jueces todo lo elemental que muchas veces te permite determinar las capacidades económicas de determinadas bandas criminales. Un minuto. Y desde ese punto de vista, creo que estamos avanzando, nos estamos capacitando, estamos formando equipos y nos parece que la realidad nos va llevando a nosotros a dar resultados que son importantes, como ha habido algunos casos de resonancia en la ciudad y en todo el país. Yo quiero terminar simplemente haciendo referencia a un tema que no lo puedo dejar de pasar porque a veces los análisis a nosotros nos llevan a simplificar todo. Es cierto que el delito complejo y en particular el narcotráfico, la trata, es generador de violencia, pero existe otra violencia interpersonal de un gran impacto en las sociedades. Nosotros, desde el año 2013 al año 2014, bajamos la composición del delito vinculado a la convivencia territorial de chicos que vendían droga. Y esto para nosotros fue muy importante. Sin embargo, hay una violencia en la sociedad vinculada a niveles de convivencia conflictivos. Este fin de semana hubo 2 personas que murieron cuando terminó el clásico Central y Newell's discutiendo por el resultado del partido, gente que se conocía. Entonces esas realidades evidentemente son también parte de análisis que nosotros tenemos que llevar a la práctica, donde muchas veces creemos que todo pasa por las bandas narcos y lo que genera la violencia de las economías del delito, pero a su vez hay una realidad en la sociedad que nosotros también nos tenemos que plantear, porque tenemos que abordarlos como sociedad en esta idea de que debemos bajar un cambio y lograr que la convivencia sea solidaria, armónica, una convivencia que nos permita, no resolver a través de las armas blancas o de guerras, etcétera, lo que es el conflicto interpersonal. Y más todavía cuando el conflicto interpersonal se genera en el seno de una familia, problemas de femicidio, de género, etcétera, que también impactan y fuertemente en lo que hoy es el delito en todo el país. Muchas gracias. Doctor Montenegro, por favor. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un honor compartir el panel que estoy hoy participando, por la invitación y por el conocimiento que tenemos entre casi todos los que hemos hablado en distintas oportunidades, tanto con Raúl como con Ricardo, como estoy conociendo acá a otros compañeros de lucha contra este tipo de flagelos y otros. Y me parece que voy a tratar de hacer un análisis histórico de cómo vi viendo yo el avance del narcotráfico en nuestra ciudad, básicamente. Un poco qué se hizo en la ciudad, y yo que entiendo lo mismo que decía el doctor Lamberto recién, en la problemática compleja que tiene este tipo de flagelos y cuál es la forma de abordarlo. Está claro que en la ciudad de Buenos Aires, y esto para hacer un parangón mi ingreso a tribunales fue en el año 1983, en ese momento yo trabajaba en un juzgado de instrucción, la droga
no era federal todavía, era la 20771 y acá trabajaban los juzgados nacionales, con lo cual después hubo una modificación que se transformó y ahí yo me fui a la justicia federal, o sea, como siguiendo el delito de droga, con lo cual desde mi ingreso a tribunales estoy emparentado a lo que son las investigaciones de lucha contra el narcotráfico. En ese momento, en el año 83-84, llamaba la atención el secuestro de 1 kilo de cocaína, o sea, 1 kilo de marihuana. Íbamos todos los empleados, que en esa época éramos los pinches de tribunales, a verlo. O sea, esto llamaba poderosamente la atención. Ya en el año 89, cuando yo era secretario federal en el Juzgado Federal de Morón, ya empezaron a generarse los secuestros de causas con 500 o con 1000 kilos de cocaína, ¿no? Strawberry era una, la otra era Tambor Blanco, eran todos procedimientos en que se trabajaba mucho en conjunto con las distintas fuerzas de seguridad, incluso con organismos de otros países, tanto con la DEA como el FBI o como información que transmitía al gobierno local la policía de Alemania o la policía de España, que eran tapa de diario durante varios días. Hoy el secuestro de 500 o de 1000 kilos de droga casi que ya nos llama la atención. O sea, yo creo que estamos en problemas cuando nosotros perdemos la capacidad de asombro. O sea, esto para hacer un diagnóstico de dónde estamos quiere decir que ha progresado todo lo que tenga que ver con el narcotráfico, que no es solamente el narcotráfico. Cuando hablamos de narcotráfico hablamos de delitos complejos o transnacionales, hablamos de todo lo que tiene que ver con la trata de personas, con la corrupción, con el lavado de activos ilícitos, con el tráfico de armas. O sea, todo este tipo de delitos no es que es un delito el narcotráfico, sino es una modalidad delictiva, como decía Ricardo recién. Y yo creo que tiene que ser abordada desde ese lugar, no desde un lugar prácticamente imposible combatir desde una ciudad o de una provincia. O sea, esto tiene que estar liderado por el gobierno nacional, sí o sí, y en el cual todos nosotros tenemos que acompañar. O sea, esto no quiere decir que es solamente responsabilidad del gobierno nacional. No importa qué gobierno nacional sea, esto no tiene absolutamente nada que ver con la política, sino con el manejo de políticas públicas a largo plazo para permitir que la lucha contra un flagelo, como es el crimen organizado transnacional, tenga éxito. Sobre todo, teniendo en cuenta cuando distintos países de la región han iniciado una lucha contra el crimen organizado, y esto hace que, como es una actividad comercial, ilícita, pero comercial al fin, que ese tipo de actividad migre. Y esta es la problemática que yo entiendo que hemos empezado a ver en nuestro país, y se notó fuertemente en la ciudad de Buenos Aires, donde hubo 2 homicidios en el cual participaron sicarios colombianos con muerte de ciudadanos colombianos que eran perseguidos o estaban siendo investigados por el delito de narcotráfico en su país. E incluso con la detención en Pilar, pero con una investigación que hizo la Policía Federal y la Gendarmería, de un ciudadano colombiano perseguido en su país por narcotráfico. Todo esto, vuelvo a lo anterior, nos hubiera llamado mucho la atención hace 20 años. Hoy, prácticamente un día feriado en la ciudad de Buenos Aires, acá a exactamente 500 metros de acá, 600 metros de acá, mataron a un ciudadano colombiano a las 3 de la tarde. Y fue noticia un día. O sea, me parece que esto nos tiene que llamar poderosamente la atención, sobre todo para ver cuáles son los cambios que tenemos que ir generando. La región, Colombia inició una lucha clara contra el narcotráfico. Brasil, yo creo que muy acompañado por el tema del Mundial de Fútbol y las Olimpiadas, también inició una lucha clara contra lo que es el crimen organizado. Otros países que tienen que estar a la altura de las circunstancias en cuanto a una ubicación financiera o comercial para lograr créditos dentro de su economía, también iniciaron luchas contra el crimen organizado, contra el lavado de activos, lo cual esto hace que nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias, y la dirigencia política toda tiene que estar a la altura de una lucha como la que nosotros tenemos que encarar para que esto no siga empeorando. Está claro de que esto fue avanzando sistemáticamente para encontrarnos hoy en la situación que nos encontramos. Hoy está claro que nos llamaba la atención, y esto en el año 83, 84, 85, el consumo de estupefacientes se iniciaba entre los 16 y 17 años, casi siempre por drogas muy blandas, que era lo que podía llegar a ser alguna o marihuana o algún derivado de los expectorantes, básicamente, donde no existía lo que es hoy, lo que es el paco, que puede llegar a ser el derivado del bazuco colombiano, que es el resto
de una forma de llevar adelante el clorhidrato de cocaína, con lo cual está claro de que hay una producción en Argentina, cuando antes esto no existía. Y todas estas variables hicieron que el consumo hoy, como recién lo explicaban mis compañeros de panel, puede llegar a empezar entre los 8 y 9 años. Y esto lo que provoca no solamente es un cambio en el paradigma del consumo, sino cómo el Estado tiene que enfrentar para que ese consumo no ocurra y cómo ha aumentado el nivel de violencia en los distintos delitos comunes. Que esto tiene que ver básicamente o por la falta de droga o por el hecho de robar para conseguir droga, aumentando en muchas oportunidades no la cantidad de hechos delictivos, sino la violencia de esos hechos delictivos. Y todo este aumento del delito en cuanto a la forma, la financiación, la distribución, la logística, no fue acompañado con un aumento de los que nos teníamos que preparar para luchar contra el narcotráfico o del delito transnacional. Y esto tiene que ver básicamente con una capacitación diferente, no solamente desde la responsabilidad política que tenemos cada uno de nosotros, sino también en la capacitación del personal policial y del personal de seguridad que tiene que llevar adelante ese tipo de investigaciones, e incluso los distintos organismos de lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado que hay en nuestro país. Obviamente, este tipo de mejora en la calidad de la instrucción de los que tienen que estar preparados contra el crimen organizado es una de las deudas que ya tenemos que empezar a cubrir rápidamente. Y esto porque nosotros no estamos, y esto lo hemos charlado en diferentes oportunidades, en una situación del nivel de violencia o de cartelización que existía en Colombia en los años 90, pero sí mantenemos una situación estática, vamos a llegar a esa situación. ¿Y esto por qué? Porque fue aumentando claramente la cantidad de droga secuestrada, que es una variable como para saber en el problema que estamos, fue bajando claramente la edad del consumo, fue aumentando el nivel de violencia, fue aumentando la cantidad de hechos delictivos por lavados ilícitos. El dinero de la droga lo que te genera no es solamente el mantenimiento de la organización delictiva, sino la corrupción del resto de las instituciones. Hoy la Argentina no tiene un ingreso del narcotráfico en las instituciones per se, sino que puede llegar a tenerla con integrantes de esas instituciones. ¿Qué significa? Que la política no está en una corrupción absoluta, que la fuerza de seguridad tampoco, que puede haber algunos integrantes de una fuerza, algún integrante de un espacio, pero no dentro de lo que es la corrupción institucional como se manejó y como se maneja actualmente en otros países. Pero para que eso no ocurra hay que generar antídotos ya. Una de las formas que yo entiendo, y esto he hablado incluso con otros integrantes con ministros y con otros integrantes de otras fuerzas políticas, es llevar adelante la creación de una agencia a nivel nacional de lucha contra el crimen organizado. Y en esto tenemos que ser sumamente humildes en esta conformación, porque habitualmente cuando estamos hablando de crear este tipo de agencias, habitualmente todo esto sí o sí tiene que estar integrado por integrantes de otras fuerzas de seguridad. Y esos integrantes tienen que ser los mejores de cada una de las fuerzas. Y tienen que tener un estatus diferente al resto de las fuerzas. Y lo que tenemos que llegar a generar es la interacción de la información, no solamente a nivel regional, o sea, que otros países nos generen la información, siendo nosotros receptivos a esa información para llevar adelante las investigaciones que tenemos que llevar a nuestro país, sino que también tenemos que tener la suficiente humildad para compartir esa información entre las distintas fuerzas de seguridad, lo cual es bastante complejo, porque hay un nivel de celos dentro de la fuerza de seguridad que lo que atenta es contra la lucha contra el crimen organizado. Para que eso no ocurra, tiene que haber un organismo superior que coordine ese tipo de investigaciones y coordine la información, lo que no quiere decir que sea la dueña de la información. Cada una de las diferentes áreas de investigación tiene que generar su propia información. Ahora, esa información tiene que ser colocada en un lugar para que esa información pueda llegar a ser compartida por el resto de las fuerzas. Un minuto, por favor. ¿Esto qué significa? Significa que la posibilidad de que un juez o una policía que está investigando un grupo de personas que se dedican al narcotráfico en Salta
tengan la posibilidad de saber que ese mismo tipo de droga que fue secuestrada en la ciudad de Salta existe en la ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, la investigación va a llegar a tener una investigación global y no únicamente sectorial. Para esto, sí o sí es necesario que haya una participación clara del Gobierno Nacional. Todos nosotros podemos hacer nuestro mejor esfuerzo, y yo creo que el mejor esfuerzo en este tipo de temas no es exclusivamente un tema de seguridad, hablando de la seguridad, lo que es policías, patrulleros, presencia policial, sino que tiene que ver con medidas que transversalizan las decisiones de gobiernos, en lo que tiene que ver con educación, con salud, con cultura, con desarrollo social, con lo que es primera infancia y con la que es la igualdad de oportunidades. Ahora, para generar una efectiva lucha contra el crimen organizado, tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Y para eso, la única, o por lo menos como para generar un disparador de análisis de cómo puede llegar a ser en la próxima década, qué es lo que tiene que hacer la política, sí o sí hay que entender que estamos contra un problema complejo y que nosotros entendemos que una de las formas de llevar adelante esa lucha es con la creación de una agencia que unifique la inteligencia, la información y la posibilidad de respuesta, que esa posibilidad de respuesta también puede estar dada por todas las policías locales. Bien. Fiscal Baclini, vamos a tener que hacer una demanda en el escaso tiempo para una mesa tan importante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo voy a abordar la temática propuesta desde la visión de la criminalidad organizada en lo que puede ser la perspectiva de la justicia provincial, sobre todo en la justicia de la provincia de Santa Fe, que se ha modificado o se está modificando toda la estructura, en la cual se ha creado un nuevo Ministerio Público, que es el encargado de llevar a cabo toda la persecución penal, un poco al estilo de que está acá en Ciudad Autónoma para delitos menores. El delito ha cambiado, el mundo ha cambiado en los últimos tiempos, hay mucha más tecnología y dentro de este contexto, tanto la criminología como la política criminal y el derecho penal y sobre todo el derecho procesal penal se han quedado un poco dormidos, no han evolucionado a la par de lo que ha evolucionado el delito. Las nuevas formas de criminalidad, sobre todo lo que hace al crimen organizado, y acá no hablamos exclusivamente de lo que es el tráfico de estupefacientes, sino todo lo que hace al comercio ilícito, a las empresas criminales ilícitas, al crimen organizado ilícito, y acá comprendemos tráfico de estupefacientes, tráfico de armas, tráfico de personas para la prostitución, tráficos de autopartes de vehículos. Hay un montón de economías delictivas, todas ilegales, que están produciendo todo un cambio y todo el sistema de persecución penal no se ha adaptado o no se ha preparado para este cambio. A la par también existe toda una estructura jurídica lícita que a través del trabajo del dinero o de la documentación también comete delitos, como puede ser el blanqueo de todo el dinero que se produce a través de las organizaciones ilícitas. Se necesitan entonces empresas lícitas que blanqueen este dinero y aquí se cometen otra gama de delitos, como son todos los delitos relacionados con los fraudes, la evasión, el lavado de activos. Es decir, aquí hay dos perspectivas, una más visible y tapada y una que se muestra directamente como una organización ilícita. Todas estas tienen una finalidad directa de la obtención de dinero, o sea, la finalidad directa es la obtención de dinero y el delito es el medio de por sí para obtener dinero. Y todas o ambas se rigen por reglas de cualquier empresa. Es decir, si uno empieza a observar cómo trabajan cualquiera de las economías delictivas que yo mencioné, se mueven como cualquier empresa. Entonces, el análisis tiene que ser a partir del movimiento de una empresa. Es decir, hay bocas de expendio, hay oferta y demanda para los precios, hay estructuras jurídicas contables que trabajan con la empresa, que ejercen la defensa cuando el sistema penal toma injerencia, capacitan y preparan mano de obra para poder hacer frente a las demandas que se van presentando. En los nuevos
En el nuevo sistema que tenemos nosotros en la provincia de Santa Fe, y un poco es el sistema que se está proponiendo a nivel federal actualmente, hay muchísimos cambios que son significativos, pero hay un cambio que es esencialmente significativo, que es crear un ministerio público que sea el órgano encargado de perseguir penalmente los delitos. Es decir, no hablar más en términos de juez de instrucción o juez criminal que persigue el delito, sino empezar a hablar en términos de un ministerio público que fije una política de persecución para el territorio provincial o el territorio federal, y que no dependa más de cada una de las decisiones que establecen o disponen cada uno de los jueces de instrucción. Entonces, lo más importante de remarcar en todos los sistemas procesales modernos es que exista un solo órgano encargado de fijar cuál es la política de persecución. Y en esto va en definir qué se va a perseguir, cómo se va a perseguir, cuándo se va a perseguir, es decir, todo lo que significa en estos términos establecer la persecución. ¿Qué prioridades vamos a establecer en relación a la persecución? ¿Por qué efectivamente decido como Ministerio Público perseguir este delito? Porque lo considero más grave y porque tengo luego que rendir cuentas y expresar que este delito lo perseguimos porque era más grave. Y con los delitos más leves, algunos de los cuales quizás no se pueda dar respuesta porque no se puede hacer frente a toda la gama de delitos que se cometen. En algunos delitos leves y de mediana criminalidad se podrán imponer o empezar a pensar respuestas alternativas a la pena que los sistemas están ofreciendo, como son la mediación, la conciliación y los acuerdos reparatorios. Todo esto es empezar a pensar un ministerio público diferente, con independencia, con autarquía financiera y con autonomía funcional. Y la autonomía funcional es fundamental porque nos permite salir de las estructuras rígidas que tienen hoy los juzgados. Hoy hay cantidad de juzgados de instrucción, cantidad de juzgados federales, pero con una autonomía funcional que tenga el Ministerio Público se nos va a permitir empezar a pensar la estructura en términos de persecución. ¿Qué decido perseguir y qué cantidad de infraestructura y recursos destino para lo que yo decida perseguir, para lo que la estructura decida perseguir? Esto es muy importante porque nos va a permitir una dinámica diferente a la estática que haya hoy o haya actualmente, donde encontramos un fiscal por cada juez de instrucción en forma de réplica, y en los tribunales orales ocurre lo mismo con un fiscal. Es decir, hay que empezar a pensar la persecución no en términos de reacción contra el delito que se produjo, o no dejar de lado esto, que es normalmente la cantidad de delitos que procesa hoy la policía y que los sistemas penales se pierden en la investigación únicamente de estos hechos, y hay que empezar a pensar también otro tipo de persecución, que es la persecución proactiva, es decir, la que predice el delito que se está produciendo en una vista hacia el futuro. Este tipo de persecución es la que tiene que empezar a generar el órgano de persecución penal, los ministerios públicos. Fijar una línea de persecución en una provincia, y no cabe duda que para poder perseguir la criminalidad organizada se necesitan acuerdos interprovinciales y acuerdo con la justicia federal, porque trabajar en el aislamiento no va a ser fructífero y no va a evitar que podamos cambiar. Entonces, un primer punto a definir aquí es que hay que romper la selectividad actual con la que trabaja el sistema, que se dedica a perseguir un tipo de delito, y hay que afrontar efectivamente la persecución de otro tipo de delitos. ¿Por qué es necesario perseguir todo lo que hace la criminalidad organizada? Porque muestra, si no perseguimos, muestra un Estado débil que es dominado por privados, porque los privados o manejan el Estado o muestran que dominan el Estado, porque la sociedad percibe a su vez que cuando no se persiguen estos hechos hay una sensación de privilegio, no se lo persigue porque esta persona puede dominar la estructura estatal. Todo esto termina dañando la legitimidad del sistema. Un sistema que se maneja bajo estos patrones termina siendo un sistema que pierde credibilidad, que pierde legitimidad, aparece un Estado anómico y sin ley, y el modelo social, que es un poco lo que nos está pasando, termina siendo el jefe de una organización criminal y no los antiguos héroes que podíamos observar nosotros cuando éramos chicos. Y estas son realidades que cualquiera puede estar observando. En consecuencia, dado la escasez de tiempo, yo estructuré la charla un poco para
mencionar cuáles serían las herramientas útiles que deberíamos empezar a tener en cuenta. Yo tiraría 10 puntos en este sentido, que deberíamos tener en cuenta para empezar a repensar toda esta situación de manera diferente. Nosotros, desde la estructura nueva y con esto que yo hablaba de la autonomía funcional, hemos creado una unidad fiscal especial que se encarga de delitos económicos y complejos. Tendríamos un minuto. Un minuto. Entonces me voy a quedar con... Bueno. Enumero entonces las herramientas. Aquí tiene que existir una capacitación permanente y fundamentalmente específica. Tiene que haber una carga de trabajo manejable, no podemos sobrecargar a cualquier unidad fiscal y a cualquier unidad de investigación con 50.000, 60.000, 70.000 casos. Tiene que haber respuestas variadas, no únicamente la pena como único tipo de respuestas. Tiene que existir recursos humanos en multidisciplina y con una policía como brazo operativo de calle que también tenga esa capacitación específica. Hay que empezar a pensar y a repensar todos los organismos del Estado, proveedores de información, sobre todo el flujo de capitales, que tengan un diseño acorde para que los ministerios públicos los puedan receptar y saberlos procesar. Para esto también es necesario generar como sexto punto unidades de cooperación y enlace. Es importante también empezar a modificar nuestro sistema de gestión. Todavía seguimos trabajando con un oficio judicial formal, con número, con fecha, con toda esa estructura, cuando tenemos que empezar a pensar en una dinámica distinta. El mail, hay un montón de sistemas informáticos que nos permiten empezar a pensar de otra manera. Hay que aumentar todo lo que es el sistema de recuperación de activos, decomiso, destrucción de objetos, todo lo que son resoluciones administrativas, también hay que fomentarlas, integrarlas, porque hay que afectar la organización en sí, la suspensión de la persona jurídica, si bien es una decisión de tipo administrativo, también hay que buscar la manera de integrarla. Y hay que empezar a pensar el ejercicio de la acción penal de una manera distinta. Y para cerrar, un poco para abrir el juego, me salgo del estándar de lo que se mencionaba aquí, yo creo que hay que empezar a pensar todo el sistema de competencias de una manera que sea mucho más dinámica. Y nosotros lo vivimos y lo padecemos, el sistema de competencias un poco genera, toma la voz, dámela a mí, y en el interín nadie se terminó haciendo cargo de la investigación, o pasó un año, pasaron 2 años, y esa investigación quedó dando vuelta. Hay que empezar a pensar el sistema de competencias de una manera diferente. Si bien establecemos una prioridad federal, hay que empezar a pensar que cuando la justicia federal no se hace cargo de algunas situaciones, por cualquier circunstancia que sea, ante ese desinterés, las provincias deberían tener la posibilidad de ingresar automáticamente en la persecución de esos delitos. Esto creo que puede ser, si bien hay que modificar Constitución, y hay que empezar a pensarlo diferente. Me faltó un rato largo, pero bueno, cualquier cosa después seguimos conversando. Gracias. Allá el doctor Martó tiene una pregunta. Gracias, Ricardo. Gracias a todos. Un placer y un honor tener la posibilidad de debatir con ustedes. Desde la sociedad civil, o por lo menos desde organizaciones que se interesan en estos temas y cada día con más preocupación, quería preguntarles cómo es que los estados, las ciudades, los estados, realizan diagnósticos sobre temas complejos en la medida que desde nuestra percepción, y sí conociendo el campo del Estado y la arena política, los diagnósticos de estadísticas criminales esenciales o básicas, inclusive los análisis de encuesta de victimización en la Argentina, están fracturados. Argentina no tiene una estructura de análisis para el delito convencional, desde mi punto de vista, y menos aún una capacidad de análisis para el delito complejo. Entonces la pregunta es una pregunta casi del chico de la primaria. ¿Cómo es posible identificar qué homicidios pertenecen a la lucha por el comercio de drogas ilícitas, qué homicidios son materia de delitos convencionales, y a partir de ese escenario, digamos, cómo es que se construyen mapas criminológicos para tomar decisiones estratégicas en esta materia? La pregunta tiene que estar dirigida, la regla es a una de las personas. Obviamente me resulta más provocador, no quiero ser provocador,
preguntarle al ministro de Seguridad, al doctor Lamberto, qué sucede en Rosario, donde quienes leemos o estamos atentos a ese fenómeno encontramos un estado crítico en el sentido de, vemos mucha penetración del crimen organizado en las estructuras policiales, en algunos casos del Estado, y un mapa criminológico que todavía no nos queda claro cuál es el tenor de la gravedad que presenta en función de los controles que podemos hacer de la sociedad civil. Gracias, Ricardo. Es otro precio, no había preguntas. Es otro precio. Yo como local, es otro precio con preguntas. Acá no decía nada que era con debate. Así que yo lo voy a dejar solo acá, siendo local, después voy a arreglar yo el cachet. Yo creo que el Estado nacional, provincial, los gobiernos locales tienen que hacer estadísticas y darlas a conocer. Me parece que ocultar las realidades no tiene sentido, no ayuda. Me parece que el primer tema es, si los problemas existen, los problemas se tienen que poner a la luz y enfrentarlos. Nosotros en el año 2013, que es un año ya terminado, concluido, hicimos un análisis de la ciudad de Rosario, también de la ciudad de Santa Fe, es muy violenta, y hay que ver las realidades para darse cuenta, ¿no? Nosotros analizamos, por ejemplo, el 60% de las personas que habían fallecido habían ingresado previamente al Hospital Clemente Álvarez por lesiones vinculadas a intentos de homicidios, etc. Por supuesto, la mayoría son chicos de barrios humildes. Si uno hace una superposición de lugares de carencias, de lugares de enfrentamiento, de lugares de venta de droga, casi se superponen, o sea que claramente es reconstruible un mapa del delito con una claridad muy importante, y el diagnóstico claramente es, se vive una epidemia de violencia que afecta a jóvenes, varones y de barrios humildes. Es muy difícil determinar a priori si un delito está vinculado o no al crimen organizado. Ahora, cuando se generan enfrentamientos armados entre jóvenes de búnker, del lugar de venta, es lógico que uno tenga que adjudicarlo indefectiblemente a hechos vinculados a la venta de droga. Nosotros, durante el año 2013, teníamos del total de homicidios de la ciudad de Rosario un 20%. Nosotros siempre tuvimos una baja cantidad de homicidios vinculados a hechos de robos o de violencia previa. Normalmente estábamos entre un 13%, 13,4%, y una constante que la veníamos manteniendo durante muchos años. La diferencia que nos daba, ubicaba cerca de un 20% vinculados a hechos que podrían tener como impacto previo disputas territoriales por venta de drogas, entre bandas, etc. A nosotros nos parece que a partir del mes de abril y haber avanzado sobre concretamente los puntos de venta, estos impactos han disminuido. Lo que significa que hay otros componentes, que es la violencia, que creo que es muy manifiesta, sigue existiendo, y esto excede lo que es estrictamente el tema del delito complejo o los enfrentamientos territoriales por venta de droga. Pero a mí, como síntesis, nos parece que hoy es responsable ya no simplemente hablar de la muerte como un número, que se ha tomado a veces como una mecánica comunicacional fuerte, le diría dolorosa, porque cada número es una vida, una familia que se trunca, una sociedad que evidentemente pierde, y me parece que tenemos que ir también a un análisis cualitativo.
qué había atrás de cada uno que murió. Iba a encontrar seguro un chico que abandonó la escuela, una familia destruida, chicos que no vieron a su padre trabajar, el sentido de ser el guapo porque maneja el arma, la facilidad para tener armas, evidentemente son las realidades que hoy están viviendo muchos jóvenes y cada vez son menores y más chicos. Creo que esto es también una respuesta que como sociedad tenemos que dar. Si me permite. Pareciera que ha llegado el tiempo de la modificación del Código de Procedimientos Penales de la Nación. Nuestro código actual, el vigente, tiene un solo procedimiento aplicable a los delitos complejos y a los delitos menores. Me interesaría saber la opinión del panel, como entendí recién, después de la intervención de Juan Félix Martó, que tengo que hacerlo a una persona determinada, voy a hacerlo al doctor Montenegro, pero sin dejar por eso de excluirlo al doctor Baglini, porque me pareció muy atinada su intervención respecto a las modificaciones que habría que realizar en el Ministerio Público Fiscal, especialmente con la especialización, estrictamente la especialización. Sí, seguro. Y hoy en las conversaciones acá en la amable tertulia que tuvimos antes de ingresar, también escuché por parte del doctor Pley, por parte del doctor Sáenz, la necesidad de que quien investigue, si es el Ministerio Público, antes ya haya sido investido para ese tipo de investigaciones, no investigación ad hoc, posterior, sino que sea un fiscal nombrado anteriormente, independientemente que ese fiscal se le aporten después todos los elementos necesarios. Pero lo que está claro es que, como quedó perfectamente visible en el caso de la AMIA, es que no se podía aplicar el mismo código de procedimientos para un delito complejo o un delito enorme como aquel, el mismo código que para un robo de pasacassette. Entonces, la pregunta concreta es respecto de las modificaciones en cuanto a las atribuciones del Ministerio Público y en cuanto a qué tipo de procedimiento sería necesario incorporar a nuestro Código Procesal Nacional para la persecución y el seguimiento, incluso proactivo, en los delitos complejos. Bueno, eso es un tema que lo hemos hablado en distintas oportunidades con Raúl Complé. Y yo creo que sí, o sea, es como que el sistema procesal penal a nivel nacional quedó a mitad de camino. O sea, que hubo una idea de avanzar con el sistema acusatorio, quedó en una mixtura hoy que creo que es necesario volver a reverla, por lo menos, para generar mucha más actividad del Ministerio Público y una actividad diferente. Creo también que hoy está tratando de ser utilizado políticamente, con lo cual eso tiene un riesgo, y el riesgo tiene de que no sea discutido como corresponde, en un contexto como corresponde, pensando en que una modificación que se inició hace año 90, digamos, o sea, hace 20 años, no se tiene que resolver un día para otro. O sea, no hay una necesidad de que sea mañana, sí que haya una discusión clara y de que tiene que ir a una modificación donde el Ministerio Público tiene que tener una injerencia diferente, que ese Ministerio Público claramente va a tener que estar designado previamente y con las garantías constitucionales de su designación para la investigación de los hechos que se le asignan. O sea, me parece que esto empieza a ver casi como lo que es la garantía del juez natural. En esto me parece que hay que ser respetuoso de las garantías constitucionales, incluso de no generar una comisión investigadora para un hecho posterior. Me parece que esto es realmente importante y me parece que tiene que ver con todo el sistema jurídico, de cómo darle fortaleza al sistema jurídico.
Creo también que tiene que haber una modificación en cuanto a la forma de investigar los delitos complejos, que, como bien decía usted, no puede ser llevada de la misma manera una investigación de una envergadura como es una investigación de lucha contra el narcotráfico o incluso un atentado terrorista, donde incluso hasta parecían ya graciosos los remedios procesales de que uno tenía que avisarle cada 60 días a la Cámara que seguía avanzando. Todo este tipo de cuestiones tienen que ser modificadas en cuanto a la duración del sumario, de acuerdo a la envergadura de la investigación, de acuerdo a la cantidad de imputados, en cuanto tiene que ver a cuál es el tipo de delito que se está investigando. Cuando es un delito que tiene interjurisdiccional, me parece que tiene que estar llevado de una manera distinta también cómo se va a trabajar las competencias. O sea, me parece que fue tan dinámico el delito, y no así, como decía recién el doctor Larín, el avance de lo que es el sistema procesal penal, que me parece que el debate que tiene que darse en cuanto a una modificación tiene que respetar un debate en serio. O sea, sobre todo para generar a los operadores del sistema, que van a ser los fiscales y los jueces, las herramientas necesarias para estar a la altura de las circunstancias. Yo no tengo ninguna duda de que hay que generar modificaciones, incluso en el sistema penal, que esas modificaciones no pueden ser aisladas, que también tiene que ser una modificación en cuanto a la capacitación del personal policial que vaya adelante las investigaciones, porque voy a dar el mejor auto y no le voy a dar un conductor, o voy a generar el mejor auto, el conductor, y no le voy a poner nafta. O sea, me parece como que el sistema jurídico penal y la persecución penal en Argentina, incluidos desde la fuerza de seguridad hasta el sistema procesal y lo que es el Ministerio Público y los jueces, tienen que tener una distinta manejo del que tiene hoy en nuestro país, pero que tiene que ser una solución integral. O sea, de que si yo hago una modificación solamente del sistema procesal, por ejemplo, recién hablaba Pedro, cuando si es bueno o no la desfederalización del narcomenudeo. Y la verdad que tiene que ver con la fortaleza del Ministerio Público de la provincia de que se trate. O sea, y en la provincia de Buenos Aires no fue efectivo, en Salta fue efectivo. O sea, y me dicen, ¿y por qué? Y porque la verdad que la fortaleza del Poder Judicial que en este momento tenía Salta le pudo dar respuesta al narcomenudeo. Con lo cual, no puede ser que esto sea así, sino que tiene que haber una modificación integral y que esa modificación integral sea a nivel nacional. Me parece, no sé si más o menos quedó... Muy bien, le damos el cierre a la última. Ya nos están echando acá. Bueno, aquí hay que tener en cuenta que el Código Procesal Penal es una herramienta. Esa herramienta tiene que brindar un sistema, un proceso tradicional que sea todo oralizado, eso le va a dar una dinámica fundamental, y que la investigación sea informal. Basta de estar corriendo una firma, de correr de mentiras. Yo fui juez de instrucción y era correr de mentiras. No estaba en ninguna audiencia y me hacían firmar todas las audiencias. Esto en los sistemas procesales modernos desaparece toda la formalidad de la investigación, es una investigación totalmente informal y esto permite una dinámica para poder buscar respuestas lo más rápido posible. La gama de respuestas me parece que aquí es la clave y la estructura del Ministerio Público es lo que complementa esa clave. La respuesta tradicional podrá ser el juicio oral y público, pero nosotros tenemos que empezar a pensar que el juicio oral y público, la cantidad de juicio oral y público que podemos soportar puede ser un 10% de nuestra carga de trabajo. Entonces, ahí fijamos una primer meta en lo que va a significar. El resto de los casos, con lo que se maneja el sistema penal, de los cuales todos sabemos que la mayoría son casos flagrantes o casos confesos, son casos que tienen respuesta con procedimiento abreviado. Yo tiro un número siempre que nosotros tenemos casi 400 procedimientos abreviados desde que comenzamos hace 6 meses hasta ahora, con una estructura que recién está en formación, es decir, es un número de condenas que se va a ir incrementando y con resoluciones prácticamente inmediatas. Dejamos de tener discusión por la prisión preventiva, de la duración razonable del proceso, se están terminando todas discusiones que nos hacen perder hojas y hojas en los sistemas tradicionales. El sistema tiene que permitir entonces una segunda respuesta, que es el procedimiento abreviado. Un procedimiento, nosotros no tenemos límite en la cuantía de la pena. Esto permite de que haya un cierto movimiento, no es que nos vamos de un homicidio a un hurto, pero hay un cierto movimiento, el fiscal tiene cierta disponibilidad de la acción. Esa disponibilidad de la acción que tiene el fiscal también se traduce en lo que es el criterio de oportunidad, mediación
acuerdos reparatorios, conciliación de intereses, son un montón de salidas que el sistema está dando respuesta. Este es el marco normativo. ¿Cómo nosotros proyectamos al Ministerio Público para que pueda hacer frente a este marco normativo? La estructura del Ministerio Público está para cada tipo de respuesta que yo le proyecté. En consecuencia, tengo una unidad que es una unidad de salidas alternativas que se encarga de derivar los casos a mediación, de las probation. Vamos cerrando ya la... Después tenemos una unidad de delitos complejos, yo tengo una unidad de homicidios porque tenemos la problemática muy fuerte de homicidios, que aclaro, estamos trabajando con muchísimos datos estadísticos, caso por caso, es decir, que empezamos el 10 de febrero, nosotros tenemos, en el año van 186 homicidios y tenemos discriminado caso por caso, desde la edad de la víctima, del imputado, la metodología del caso y el porqué, es decir, estamos generando muchísima información acorde. Tenemos una unidad de delitos sexuales, porque también tenemos una problemática de delitos sexuales y se está trabajando en proyección a eso. Y después tenemos la unidad tradicional, que es la unidad de flagrancia y turno, es decir, preparamos un Ministerio Público acorde al tipo de respuestas y a las necesidades de persecución que fijamos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, realmente nos faltó tiempo.